Elisa vivía rodeada de lujos que la asfixiaban como un collar demasiado apretado. Su familia le sonreía con dientes afilados, listos para devorar la fortuna que llevaba su nombre. Se sentía como una presa acorralada en su propia casa, un peón en un juego mortal de ambición. Lo que no sabía era que la traición más dolorosa no vendría de un enemigo, sino del lugar que debía ser su refugio. El veneno más letal se sirve a menudo en copas de cristal con una sonrisa familiar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La cena se servía en el gran comedor de la mansión de Alba, un espacio que olía a cera de abeja y a secretos antiguos. Las paredes, cubiertas de retratos de antepasados con miradas severas, parecían juzgar a cada uno de los presentes. Elisa ocupaba la cabecera de la mesa que antes pertenecía a su padre, un lugar que se sentía más como un trono de sacrificios que como un puesto de honor. Frente a ella, su tío Ricardo, con su sonrisa afable que nunca llegaba a sus ojos fríos como el hielo, levantó su copa de vino. Por la familia, dijo, y el coro de voces respondió, aunque el brindis sonó hueco, un eco en la vasta habitación. Y por el futuro de las empresas de Alba. Un futuro brillante gracias a la unión de nuestra querida Elisa con Eduardo Montenegro. Todos aplaudieron, excepto Elisa. Ella apenas y pudo esbozar una sonrisa mientras sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Su tía Carmen, esposa de Ricardo, la observaba con una expresión calculadora, sus joyas brillando como escamas bajo la luz del candelabro. Sus primos, Javier y Leticia, también estaban presentes, jugando su papel a la perfección. Javier, con su aire de superioridad, la miraba como si fuera un obstáculo que pronto sería removido. Leticia, en cambio, se acercó a su lado y le susurró al oído con una falsa dulzura, «Estarás bien, prima. Eduardo es un buen partido, y esto es lo mejor para todos». Elisa sabía que todos significaba a ellos. Desde la muerte de sus padres en un trágico accidente de avión hacía un año, su familia no había hecho más que cercarla, manejando los hilos de su vida y de su herencia con la excusa de protegerla. La empresa familiar, un imperio construido por su abuelo, pasaba por dificultades financieras, o al menos eso le decían. La solución, según su tío Ricardo, era una alianza. Un matrimonio con Eduardo Montenegro, el hijo de otro magnate, para fusionar sus empresas y crear un coloso indestructible. Elisa no amaba a Eduardo. Apenas lo conocía. Era un hombre atractivo, sí, pero su mirada era distante y sus conversaciones siempre giraban en torno a los negocios, las cifras y el poder. Era como casarse con una hoja de cálculo. Después de la cena, mientras los demás hablaban de acciones y mercados en la biblioteca, Elisa escapó al jardín trasero, buscando un poco de aire. La noche era fría y el perfume de las rosas le recordaba a su madre. Se sentó en un banco de piedra, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Se sentía completamente sola, una prisionera en su propia casa. ¿Se encuentra bien, señorita de Alba? Una voz profunda y tranquila la sacó de sus pensamientos. Era Mateo, el jefe de seguridad de la mansión. Un hombre de unos 30 años, alto, de complexión atlética y con una mirada tan intensa que parecía capaz de ver a través de las máscaras de todos. Llevaba en esa casa menos de 6 meses, contratado por su tío después de un supuesto intento de robo que nunca quedó claro. Mateo no sonreía mucho, pero cuando lo hacía, una calidez inusual iluminaba su rostro. Sí, solo necesitaba aire, respondió Elisa, secándose una lágrima furtiva. Mateo se mantuvo a una distancia respetuosa, pero sus ojos no la abandonaban. Las noches aquí son frías. ¿Debería entrar o podría resfriarse? Su tono era profesional, pero Elisa percibió una nota de genuina preocupación en su voz, algo que no había sentido de nadie más en esa casa en mucho tiempo. A veces el frío de afuera es más reconfortante que el de adentro, dijo ella, más para sí misma que para él. Mateo guardó silencio por un momento, su mirada fija en la oscuridad del jardín. Lo sé, dijo finalmente en voz baja. Las paredes de esta casa tienen oídos y los retratos tienen ojos. Hay que tener cuidado con las sombras. Aquellas palabras la sorprendieron. No era el típico comentario de un empleado. Había una advertencia en su voz, una profundidad que la intrigó. Se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a solo unos pasos. ¿A qué te refieres, Mateo? Él la miró directamente los ojos, y por un segundo, Elisa sintió que el mundo entero se detenía.
Había una conexión, una electricidad en el aire que no podía explicar. Solo digo que debe ser lista, señorita. No todo lo que brilla es oro, y no todas las sonrisas son sinceras. Antes de que ella pudiera responder, se escuchó la voz de su tía Carmen llamándola desde la terraza. Mateo dio un paso atrás, su rostro volviéndose una máscara de profesionalismo de nuevo. Buenas noches, señorita. Y con eso, desapareció entre las sombras de las que había hablado, dejando a Elisa con el corazón latiendo desbocado y con más preguntas que respuestas. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de preparativos para la boda. Modistas, organizadores de eventos y joyeros entraban y salían de la mansión, cada uno añadiendo un barrote más a su jaula dorada. Su prima Leticia se había autoproclamado su dama de honor y la seguía a todas partes, ofreciéndole consejos y opiniones con un entusiasmo que a Elisa le parecía cada vez más falso. Este vestido es perfecto, prima. Te ves como una reina, le dijo Leticia durante una prueba. Eduardo se va a quedar sin aliento. Elisa se miró en el espejo. El vestido era una obra de arte de seda y encajes, pero ella se sentía como un maniquí sin alma. Una tarde, para escapar de la asfixiante atmósfera de la boda, decidió ir a los establos. Amaba los caballos, eran las únicas criaturas en esa propiedad que sentían de verdad. Mientras cepillaba a su yegua favorita, Tormenta, sintió la misma presencia de la otra noche. Mateo estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola en silencio. Parece que le traen más paz los animales que las personas, dijo él, acercándose lentamente. Los animales no mienten, respondió Elisa sin girarse. No fingen, no traicionan. Mateo se paró a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El olor a cuero y a él, una mezcla masculina y limpia, inundó sus sentidos. No todas las personas son así. Ella se giró para mirarlo, sus ojos desafiantes. En mi mundo, parece que sí. ¿O acaso tú eres diferente, Mateo? ¿Qué buscas trabajando para una familia como la mía? Él sostuvo su mirada sin pestañear. Yo solo hago mi trabajo, señorita. Y parte de mi trabajo es observar. Ver lo que otros no quieren que se vea. De repente, Elisa se sintió audaz, cansada de ser la muñeca de porcelana que todos manejaban. Acortó la distancia entre ellos. Entonces dime, jefe de seguridad, ¿qué es lo que ves? El ambiente se cargó de una tensión palpable. Los ojos de Mateo descendieron a sus labios por una fracción de segundo antes de volver a encontrar los suyos. Su voz salió más ronca de lo normal. Veo a una mujer fuerte atrapada en una red de mentiras. Veo a una leona a la que quieren ponerle un collar. Su proximidad era embriagadora. Elisa podía sentir su propio pulso acelerado. Sin pensar, levantó una mano y rozó su mejilla, sintiendo la ligera aspereza de su barba incipiente. Fue un toque fugaz, pero cargado de electricidad. Y dime, Mateo, ¿te gustan las leonas?, susurró ella, su voz temblorosa. La mano de Mateo se cerró sobre la de ella, deteniendo su caricia pero sin apartarla. Sus dedos eran fuertes y cálidos. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Me fascinan, respondió en un susurro igual de bajo y cargado de deseo. Pero son peligrosas. Y jugar con ellas puede quemarte. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y provocadora. Quizás me gusta el peligro. Él acercó su rostro al de ella, sus labios a centímetros de los suyos. Podía sentir su aliento cálido mezclándose con el suyo. No debería estar aquí, señorita. No deberíamos estar haciendo esto. Pero no se movió. Ninguno de los dos se movió. Dime que me vaya, lo retó ella en un hilo de voz. Los ojos de Mateo ardían. Con un movimiento lento, tortuoso, se inclinó y rozó sus labios con los suyos. Fue un beso suave al principio, un roce apenas perceptible, pero fue suficiente para encender una hoguera en el interior de Elisa. Respondió con una urgencia que no sabía que poseía, abriendo sus labios, invitándolo a profundizar el beso. Y él lo hizo. Su brazo la rodeó por la cintura, pegando su cuerpo contra el de él, mientras su otra mano se enredaba en su cabello. El beso se volvió hambriento, desesperado, una colisión de dos mundos, una explosión de sentimientos reprimidos. En ese establo, rodeada del olor a heno y a caballos, Elisa se sintió libre por primera vez. Los ruidos de un coche acercándose los hicieron separarse bruscamente, ambos con la respiración agitada y los ojos muy abiertos. Era su primo Javier, que había llegado en su deportivo descapotable. Mateo se recompuso al instante, su rostro volviéndose inexpresivo.
Debo volver a mi puesto, señorita. Se fue sin decir más, dejando a Elisa con el sabor de su boca en los labios y un torbellino de emociones en el pecho. Javier entró a los establos con su típica arrogancia. ¿Qué hacías aquí sola, primita? Hablando con los caballos. A veces me pregunto si no estás perdiendo la cabeza. Elisa lo ignoró, tratando de calmar su corazón. Pero la mirada de Javier se desvió hacia sus labios, ligeramente hinchados por el beso, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. O quizás no estabas tan sola, ¿eh? No dijo más, pero la insinuación quedó flotando en el aire, venenosa y peligrosa. Días después, ocurrió el primer incidente grave. Elisa conducía su propio coche para ir a una de las supuestas reuniones de la fundación benéfica de su tía, una excusa para mantenerla ocupada. Al tomar una curva en la carretera privada que salía de la finca, pisó el freno, pero el pedal se hundió hasta el fondo sin ofrecer resistencia. El coche no respondió. Se dirigía directamente hacia un barranco. El pánico se apoderó de ella mientras giraba el volante desesperadamente, tratando de usar el freno de mano, pero la velocidad era demasiada. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un todoterreno negro apareció de la nada, se le cruzó delante y la obligó a chocar contra su lateral, deteniendo su coche a centímetros del precipicio. El impacto la sacudió violentamente. Cuando pudo enfocar la vista, vio a Mateo salir del todoterreno y correr hacia su puerta. La sacó del coche, sus manos revisándola en busca de heridas. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?, preguntaba con una urgencia que le erizó la piel. Ella solo podía negar con la cabeza, temblando incontrolablemente. Los frenos fallaron, balbuceó. Mateo no dijo nada, pero la expresión de su rostro era sombría. Fue a inspeccionar su coche y regresó unos minutos después, su mandíbula apretada con furia. Esto no ha sido un accidente, Elisa. El latiguillo de los frenos ha sido cortado. Alguien quería que no llegaras a esa curva. La forma en que dijo su nombre, Elisa, sin el señorita, la hizo sentir una conexión aún más profunda en medio del terror. Alguien en su propia casa había intentado matarla. La idea era tan monstruosa que le costaba respirar. Su tío Ricardo y Javier llegaron poco después, alertados por otro guardia. Ricardo montó una escena de preocupación perfecta, abrazándola y prometiendo que llegaría al fondo del asunto. Javier, sin embargo, tenía una extraña chispa en los ojos, una mezcla de sorpresa y decepción. Debió ser un fallo mecánico, Elisa. Es un coche caro, pero no infalible, dijo Ricardo con calma. Contrataré a los mejores mecánicos para que lo revisen. No fue un fallo mecánico, intervino Mateo con voz firme. Los frenos fueron saboteados. Tengo pruebas. Ricardo lo miró con desdén. Usted es el jefe de seguridad, no un mecánico. Ocúpese de sus funciones y yo me ocuparé de mi familia. La amenaza velada en su voz era inconfundible. Esa noche, Elisa no pudo dormir. La imagen del barranco se repetía en su mente una y otra vez. Se levantó y caminó descalza por los pasillos silenciosos de la mansión, sintiéndose más vulnerable que nunca. Se dirigió instintivamente hacia el ala de servicio, hasta la pequeña oficina de seguridad. Mateo estaba allí, revisando las grabaciones de las cámaras. Cuando la vio, se levantó de inmediato. No deberías estar aquí. No podía dormir, admitió ella. Mateo, tenías razón. Hay sombras en esta casa, y me están cazando. Él la miró con una suavidad que desmentía su aspecto rudo. Le sirvió un vaso de agua y la hizo sentarse. Lo sé, y no voy a permitir que te hagan daño. Le mostró una de las grabaciones. Se veía una figura encapuchada cerca del garaje la noche anterior, en un punto ciego para la mayoría de las cámaras, pero no para una que él había instalado en secreto. No se podía identificar a la persona, pero era evidente que estaba manipulando su coche. ¿Quién haría algo así?, preguntó ella con la voz rota. Cualquiera que se beneficie de tu desaparición, respondió Mateo con crudeza. Tu tío, tus primos, incluso tu prometido. El dinero convierte a la gente en monstruos. Se sentó frente a ella, tomó sus manos frías entre las suyas. Elisa, no puedes confiar en nadie aquí. Confío en ti, dijo ella, mirándolo a los ojos. Fue una declaración simple, pero que cambió todo entre ellos. Ya no era la señorita de la casa y su guardaespaldas. Eran dos personas solas contra un nido de víboras. Esa confianza podría matarte, dijo él en voz baja. O podría salvarme, replicó ella con firmeza. El silencio se instaló entre ellos,
lleno de palabras no dichas y sentimientos crecientes. Mateo apretó sus manos con suavidad. Voy a protegerte. Descubriré quién está detrás de esto, te lo juro. Pero necesito que seas fuerte y que actúes con normalidad. No dejes que sepan que sospechas. Elisa asintió. ¿Y qué hay de nosotros, de lo que pasó en el establo? Mateo suspiró, su mirada llena de un anhelo doloroso. Nosotros somos un peligro, Elisa. Un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo. Si ellos descubren lo que hay entre nosotros, te usarán a ti para llegar a mí, o a mí para hacerte daño. Eres su objetivo principal, pero yo sería un arma perfecta contra ti. Tenía razón, pero la lógica no podía apagar el fuego que sentía cada vez que él estaba cerca. ¿Y si me da igual el peligro?, susurró ella, acercándose a él de nuevo. A mí no, dijo él, su voz firme pero llena de pesar. Tu seguridad es lo primero. Por ahora, debemos mantener las distancias. Sé mi jefa, y yo seré tu sombra. La que te cuida desde lejos. Se levantó y la acompañó hasta la puerta de su habitación, sin tocarla, pero su presencia era un escudo a su alrededor. Antes de irse, se detuvo y la miró. Duerme tranquila, Elisa. Esta noche, yo vigilo tu puerta. Mientras él se quedaba de guardia en el pasillo, un fantasma protector, Elisa se dio cuenta de que la verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad. Estaba en encontrar a una persona dispuesta a pararse entre tú y la oscuridad. Y en medio de toda esa traición y peligro, su corazón había encontrado, irónicamente, el lugar más seguro del mundo en la mirada de su guardián. El juego había comenzado, y ella ya no era un peón indefenso. Ahora tenía un aliado. Una sombra que lucharía a su lado. La leona estaba despertando, y estaba lista para la guerra. A la mañana siguiente, la atmósfera en el desayuno fue un teatro del absurdo. Su tío Ricardo hablaba por teléfono con la policía, fingiendo indignación. Tía Carmen se quejaba del escándalo. Leticia le ofrecía un té de hierbas para los nervios, con una sonrisa que a Elisa ahora le parecía una mueca. Javier leía el periódico financiero como si nada hubiera pasado. Eduardo, su prometido, la llamó por teléfono. Su voz era correcta, formal, pero carente de emoción. Elisa, qué terrible noticia. Ricardo me ha contado lo del coche. Me alegro de que estés a salvo. Estas cosas pasan, lamentablemente. Fallos de fábrica. Debes comprar un coche alemán, son más fiables. Su falta de calidez fue como un golpe en la cara. No preguntó cómo se sentía, no ofreció venir a verla. Solo dio una solución práctica y fría. Era evidente que su bienestar le importaba tanto como una fluctuación menor en la bolsa. Elisa colgó el teléfono sintiendo un asco profundo. La conversación solo reafirmó lo que ya sabía, su matrimonio era una transacción. Durante el día, Elisa intentó seguir el consejo de Mateo y actuar con normalidad, pero sentía la tensión en cada rincón de la casa. Notó cómo las criadas susurraban entre ellas, cómo el jardinero la miraba con pena. Se sentía observada, analizada. Por la tarde, Leticia insistió en que dieran un paseo por los jardines. Para que te despejes un poco, prima. Ha sido un susto horrible. Elisa accedió, queriendo ver hasta dónde llegaría la hipocresía de su prima. Mientras caminaban por un sendero alejado, Leticia se puso seria. Elisa, sé que no es el momento, pero tengo que decírtelo. He visto cómo te mira ese guardaespaldas, Mateo. ¿Y cómo lo miras tú a él? Elisa se tensó, pero mantuvo la calma. Es mi empleado. Me salvó la vida. Le estoy agradecida, eso es todo. Leticia soltó una risita. Por favor, prima, no soy tonta. Hay algo entre vosotros. Solo quiero advertirte. Un hombre así solo puede querer una cosa de alguien como tú, tu dinero. Te seducirá, te sacará lo que pueda y luego desaparecerá. No seas ingenua. El veneno en sus palabras era sutil, disfrazado de preocupación. Leticia estaba intentando envenenar su única fuente de confianza. Gracias por tu consejo, Leticia, dijo Elisa con una sonrisa forzada. Pero sé cuidarme sola. Justo en ese momento, Mateo apareció al final del sendero. Se acercó a ellas con paso decidido. Señorita, su tío me ha pedido que no la deje sola por ahora. Órdenes directas. Su mirada se cruzó con la de Leticia, y una batalla silenciosa se libró entre ellos. Leticia sonrió con malicia. Claro, el héroe del día. Bueno, os dejo solos entonces. Tengo que hacer unas llamadas.
Se fue, dejando tras de sí una estela de tensión. Elisa y Mateo se quedaron solos. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, creando un juego de luces y sombras a su alrededor. Mintió, dijo Elisa. Mi tío no te ha dado esa orden, ¿verdad? Mateo negó con la cabeza. No. Pero no me gustaba como la estaba mirando su prima. Estaba demasiado interesada en vuestra conversación. Se acercó un paso más. ¿Qué te ha dicho? Me ha advertido sobre ti, confesó Elisa. Dice que solo quieres mi dinero. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Mateo. Supongo que es lo que todos piensan. Pero yo no, dijo Elisa con rapidez y firmeza, y dio otro paso hacia él. Ahora estaban muy cerca, en su propia burbuja, ignorando el peligro que los rodeaba. Sé lo que vi en tus ojos. Sé lo que sentí cuando me besaste. Eso no era mentira. Él la miraba con una intensidad que la desarmaba. Luchaba una batalla interna. Su deber contra su corazón. Elisa, esto es una locura. Desearía haberte conocido en otra vida, en otro lugar. Pero nos hemos conocido en esta, replicó ella, su voz un susurro apasionado. Y no quiero a otro. No quiero a Eduardo. No quiero esta vida. Te quiero a ti. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y las palabras, una vez liberadas, parecieron adquirir vida propia. Levantó la mano y le acarició la mandíbula. Dime que no sientes lo mismo. Mírame a los ojos y dime que lo del establo fue un error. Él no pudo. En lugar de eso, cubrió su mano con la suya, presionándola contra su piel. Sentir esto por ti es lo más real que me ha pasado en la vida, admitió con la voz ronca. Y por eso mismo, es lo más peligroso que nos puede pasar a los dos. Un crujido de una rama seca los alertó. Se separaron al instante. Javier los observaba desde la distancia, con una expresión de puro odio en su rostro. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y se marchó, pero su silencio era más amenazador que cualquier grito. El mensaje era claro, los había visto. Ahora tenía un arma que usar contra ellos. Y no dudaría en hacerlo. El silencio que Javier dejó a su paso fue más ruidoso que una explosión. Elisa se quedó petrificada en el jardín, el calor del beso de Mateo todavía en sus labios, ahora congelado por el miedo. Mateo se recompuso de inmediato, su cuerpo se tensó como un resorte y su rostro se convirtió en una máscara impenetrable de profesionalismo. Entra en la casa, Elisa, dijo en voz baja y autoritaria. Ahora. No había rastro del hombre que la había besado segundos antes, solo quedaba el guardián, el protector. Ella obedeció sin decir palabra, caminando con piernas temblorosas de vuelta a la mansión que ahora se sentía más que nunca como una jaula de leones, y ella acababa de despertar a uno de los más peligrosos. La cena de esa noche fue una obra maestra de tensión contenida. Javier no dijo nada. Se comportó con normalidad, si es que su habitual arrogancia podía llamarse así. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios. Era el gato que se había comido al canario, y estaba disfrutando cada segundo de su secreto. Ricardo y Carmen, ajenos a la nueva subtrama, continuaban con sus planes, discutiendo los detalles de la boda con un entusiasmo macabro. Eduardo ha sugerido una luna de miel en los Alpes suizos. No es romántico, querida, arrulló Carmen, mirando a Elisa. Elisa solo asintió. La comida se le hacía una bola en el estómago. Sentía los ojos de Javier sobre ella, disfrutando de su tormento. Sabía que la confrontación era inevitable. Llegó más tarde esa noche. Él la esperó fuera de su habitación, apoyado en la pared con los brazos cruzados, bloqueándole el paso. Tenemos que hablar, primita, dijo, su voz un siseo venenoso. No tengo nada que hablar contigo, Javier. Intentó pasar, pero él le agarró del brazo, su fuerza sorprendiéndola. Oh, yo creo que sí. Sobre tú, pasatiempo en el jardín. Tu mascota nueva. El guardaespaldas. Elisa le arrancó el brazo de encima. No sé de qué hablas. No te hagas la tonta conmigo, se rió él, una risa sin alegría. Os vi. La heredera de Alba enrollándose con el servicio. ¿Qué crees que diría el tío Ricardo? ¿O tu queridísimo prometido, Eduardo? Se armaría un escándalo monumental. La boda se cancelaría. Y la fusión de las empresas, la salvación de nuestra fortuna, se iría al garete. Todo por tu culpa. El miedo helado recorrió la espalda de Elisa, pero se negó a dejar que él lo viera. ¿Qué quieres, Javier? Inteligente. Vas al grano.
Me gusta. Se acercó, invadiendo su espacio personal, su aliento olía a licor caro. Es muy simple. Vas a dejar de verte con ese don nadie. Vas a borrarlo de tu mente. Vas a ser la prometida perfecta para Eduardo. Vas a sonreír, vas a ser dócil y vas a casarte. Y después de la boda, cuando el dinero de los Montenegro esté bien asegurado en la familia, entonces, ya veremos. Pero por ahora, tu aventura ha terminado. Si te veo mirándolo, si me entero de que has vuelto a hablar con él a solas, me aseguraré de que lo despidan de una forma tan humillante que no volverá a encontrar trabajo ni para limpiar zapatos. Y si se resiste, bueno, los accidentes ocurren. Como el de tu coche, ¿verdad? La amenaza era clara. No solo la estaba chantajeando a ella, sino que estaba amenazando la vida de Mateo. Sintió una rabia impotente, una furia que nunca antes había experimentado. Quería abofetearlo, gritarle, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Entendido, dijo con voz glacial. Ahora, apártate de mi puerta. Javier sonrió, victorioso. Dulces sueños, primita. Se fue, dejándola sola en el pasillo, temblando de rabia y miedo. Durante los 2 días siguientes, Elisa vivió un infierno. Evitó a Mateo a toda costa. Cuando se cruzaba con él en los pasillos, desviaba la mirada, su corazón doliendo con cada paso que daba para alejarse. Podía sentir sus ojos en su espalda, confusos, heridos. Era una tortura. Javier la observaba constantemente, siempre desde la distancia, con esa sonrisa de suficiencia que la hacía querer gritar. En la tercera noche, no pudo más. La necesidad de verlo, de hablar con él, de sentir que no estaba sola en esto, era abrumadora. Esperó hasta que las luces de la mansión se apagaron y el silencio reinó. Se puso ropa oscura y salió por una puerta lateral del servicio, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Sabía que Mateo a menudo hacía una última ronda cerca de los establos antes de retirarse a su pequeño apartamento encima del garaje. Lo encontró allí, de pie bajo la luna, su silueta alta y fuerte un faro en la oscuridad de Elisa. Cuando él la vio acercarse, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Te dije que era peligroso. No me importa, susurró ella cuando llegó a su lado. Javier nos vio. Lo sabe todo. La mandíbula de Mateo se apretó. No parecía sorprendido. Lo supuse. La forma en que te mira. Te ha amenazado, ¿verdad? Elisa asintió, las lágrimas picando en sus ojos. Me dijo que si no me alejaba de ti, te haría daño. Te despedirían, o algo peor. Mateo, no puedo arriesgar tu vida. Él dio el paso que lo separaba y tomó su rostro entre sus grandes y cálidas manos. Su toque era a la vez gentil y firme. Escúchame, Elisa. Mi vida es mi problema. He estado en situaciones mucho peores que lidiar con un mocoso mimado como tu primo. Lo único que me importa es que tú estés a salvo. ¿Cómo puedo estar a salvo si él te usa para controlarme? Sollozó ella, finalmente dejando que el miedo y la frustración salieran. Él la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Elisa hundió el rostro en su pecho, inhalando su aroma, sintiéndose por fin segura. Era un abrazo que lo curaba todo, que ahuyentaba las sombras. No lo hará. Seremos más listos. Actuaremos como él quiere delante de todos, pero nos veremos en secreto. Encontraremos la forma, dijo él en su oído, su voz una promesa grave y reconfortante. No voy a dejarte sola en esto. Nunca. Levantó su barbilla y sus miradas se encontraron bajo la luz de la luna. Ahora dime, mi leona, ¿todavía tienes ganas de luchar? Más que nunca, respondió ella, su voz recuperando su fuerza. Bien. Su pulgar acarició su labio inferior. Porque yo no pienso irme a ninguna parte. Y no puedo pasar un día más sin esto. La besó de nuevo, y esta vez no hubo sorpresa ni vacilación. Fue un beso lleno de anhelo y desesperación, una afirmación de que, a pesar de las amenazas y el peligro, lo que sentían era real y valía la pena luchar por ello. La llevó de la mano hacia el apartamento sobre el garaje, un espacio pequeño, funcional y anónimo, pero que para Elisa se sintió como el único santuario del mundo. Dentro, lejos de los ojos de Javier y del resto de la familia, finalmente pudieron respirar. Tengo que ser honesto contigo, dijo Mateo mientras cerraba la puerta. Se quitó la chaqueta de seguridad, revelando una camiseta negra que se ajustaba a sus músculos. Elisa sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y deseo. Mi nombre no es realmente Mateo. Es un alias. Y no soy solo un guardaespaldas. Elisa lo miró,
su mente tratando de procesar la información. Entonces, ¿quién eres? Mi nombre es Adrián. Adrián Romero. Y antes de esto, estuve en las Fuerzas Especiales del Ejército. Me especialicé en inteligencia y contrainteligencia. Dejé el servicio hace 2 años, buscando una vida más tranquila. Soltó una risa amarga. Parece que no la encontré. Ahora todo tenía sentido, su calma bajo presión, su mirada analítica, la forma en que se movía, la sensación de seguridad que proyectaba. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué trabajar para mi familia? Estaba investigando algo, dijo vagamente, su mirada se volvió distante. Una pista me trajo aquí, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que estoy aquí, y mis habilidades pueden ayudarnos. Se acercó a ella, sus ojos ardían con una emoción que iba más allá de la simple protección. Cuando te vi por primera vez, en esa cena, rodeada de ellos, vi la soledad en tus ojos. Vi la jaula. Y quise derribar los barrotes. Pensé que solo me veías como tu trabajo, admitió ella en voz baja. Él sonrió, una sonrisa genuina y arrebatadora. Al principio, sí, pero luego empezaste a hablar, y escuché tu voz. Y luego te vi en el jardín, llorando. Y en los establos, tu desafío, tu fuego. Puso una mano en su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. Y mi trabajo se convirtió en algo muy, muy personal. Dime que pare, Elisa, si esto es demasiado. No pares, susurró ella, su voz temblorosa de deseo. Nunca pares, Adrián. Escuchar su verdadero nombre en sus labios pareció romper la última barrera de contención de él. La besó de nuevo, con una pasión que la dejó sin aliento. Sus manos recorrían su espalda, sus caderas, acercándola más a él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. No puedo dejar de pensar en tus labios desde aquella tarde en el establo, confesó él contra su boca, su voz ronca de deseo. Y yo no puedo dejar de pensar en cómo se sentirían tus manos sobre mi piel sin toda esta ropa de por medio, respondió ella con una audacia recién descubierta. La respuesta de Adrián fue un gruñido bajo y gutural. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó a la única cama del pequeño apartamento. Lo que siguió fue una entrega total, un torbellino de besos desesperados, caricias prohibidas y palabras de amor susurradas en la oscuridad. Para Elisa, no fue solo un acto físico, fue un acto de rebelión. Cada beso, cada caricia, era un golpe contra sus tíos, contra Javier, contra Eduardo, contra la vida que le habían impuesto. Con Adrián, se sentía vista, deseada, amada por quien era, no por el nombre que llevaba o el dinero que representaba. Mientras tanto, en la mansión, los otros jugadores movían sus fichas. Ricardo y Carmen, frustrados por el fracaso del accidente, decidieron cambiar de táctica. Pasarían a la guerra psicológica. Al día siguiente, tía Carmen insistió en que Elisa recibiera la visita de un médico, el doctor Morales, un viejo amigo de la familia. Solo para asegurarnos de que estás bien después del trauma, querida. Un chequeo general. El doctor Morales era un hombre afable con ojos de serpiente. Se sentó con Elisa en el salón y le hizo una serie de preguntas cada vez más extrañas. Es normal sentirse un poco paranoica después de una experiencia así, Elisa. ¿No has estado viendo cosas, quizás escuchando ruidos, sintiendo que la gente te observa? Era un intento descarado de gaslighting. Leticia entraba y salía de la habitación, añadiendo leña al fuego con comentarios inocentes. Ayer la encontré hablando sola en el jardín, doctor. Parecía tan confundida. Estamos muy preocupados. Elisa vio el plan con una claridad aterradora. Querían hacerla parecer mentalmente inestable. Si lograban declararla incompetente, Ricardo, como su pariente más cercano y tutor legal designado por él mismo tras la muerte de sus padres, obtendría el control total de su fortuna sin necesidad de ninguna boda. Mientras Elisa lidiaba con el asalto psicológico, Adrián usaba sus habilidades. Había recuperado discretamente la pieza del latiguillo de freno cortado. Descubrió que el corte se había hecho con un tipo específico de cizalla de aviación, una herramienta no muy común. Pasó el día investigando, llamando a contactos, hasta que dio con una ferretería especializada en un pueblo a 1 hora de distancia. Consiguió que el dueño le mostrara las grabaciones de seguridad de la semana anterior. La calidad era mala, pero allí estaba, una figura comprando las cizallas. La persona pagó en efectivo y llevaba una gorra que ocultaba su rostro, pero al darse la vuelta para salir, cojeaba ligeramente. Una cojera muy distintiva. Adrián sintió un escalofrío. Sabía quién cojeaba así en la mansión. Era el jardinero jefe,
un hombre llamado Fermín, que llevaba décadas trabajando para la familia y que siempre había sido leal al tío Ricardo. El dinero podía comprar cualquier lealtad. La situación se complicó aún más esa misma tarde con la llegada inesperada de Eduardo Montenegro. Apareció sin avisar, conduciendo un coche deportivo que valía más que una casa pequeña, con un enorme ramo de orquídeas blancas. Ricardo y Carmen lo recibieron con los brazos abiertos. Javier lo miraba con una mezcla de envidia y desprecio. He venido a ver a mi prometida, anunció Eduardo con una sonrisa encantadora que, por primera vez, pareció llegar a sus ojos. Lamento no haber venido antes, he estado cerrando un trato en el extranjero. Pero he estado pensando mucho en ti, Elisa. Espero que podamos pasar algo de tiempo juntos y conocernos mejor antes de la boda. Elisa se quedó de piedra. El frío y distante hombre de negocios había sido reemplazado por un galán atento. ¿Era otro actor en esta farsa, o su interés era genuino? Su presencia era un obstáculo gigantesco. Hacía casi imposible que ella pudiera escabullirse para ver a Adrián. Lo peor fue la cena. Se vio obligada a sentarse junto a Eduardo, quien no dejaba de hacerle cumplidos y de tocarle la mano. Javier, desde el otro lado de la mesa, la observaba con una mirada burlona, como diciendo, ¿ves? Este es tu lugar. Acostúmbrate. Adrián estaba de pie, en su puesto de guardia cerca de la puerta del comedor. Sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Eduardo. Elisa vio un destello de algo en sus ojos, celos, frustración, rabia antes de que él volviera a poner su máscara de indiferencia. Fue el momento más largo y tortuoso de su vida. Sentada junto al hombre con el que se suponía que debía casarse, mientras el hombre que realmente amaba observaba, impotente. Después de la cena, Eduardo le pidió que le enseñara los jardines a la luz de la luna. Era una petición que no podía rechazar sin levantar sospechas. Mientras caminaban, Javier lo seguía a una distancia prudencial, como un pastor vigilando a su oveja. Adrián, por órdenes de Ricardo, también debía mantener una distancia de seguridad. Elisa se sentía como el centro de un universo que la estaba aplastando. Fue entonces cuando, sintiéndose acorralada por el chantaje de Javier, la manipulación de sus tíos y la indeseada presencia de Eduardo, Elisa tomó una decisión. No iba a esperar a que Adrián resolviera todo. Tenía que encontrar sus propias armas. Recordó algo que su padre le había dicho una vez, meses antes del accidente. Si alguna vez las cosas se ponen feas, Liz, si alguna vez sientes que no puedes confiar en nadie, ve a mi estudio. Hay una caja fuerte detrás de los libros de Dickens. Tu tío nunca supo de ella. El código es tu cumpleaños, pero al revés. Ahí está mi verdadero testamento. Ahí está la verdad. El estudio de su padre había permanecido cerrado con llave desde su muerte, por orden de Ricardo, para preservar su memoria. Esa noche, Elisa esperó a que todos se durmieran. El veneno del doctor Morales, la sonrisa de Javier, la mano de Eduardo sobre la suya, todo ello alimentaba su determinación. Robó la llave maestra del despacho de la ama de llaves. Adrián estaba haciendo su ronda. Se encontraron brevemente en un pasillo oscuro. ¿Qué haces?, susurró él, preocupado. Voy a buscar la verdad, respondió ella. Mi padre me dejó algo. En su estudio. Vio la duda en sus ojos, pero también el respeto por su decisión. Ten cuidado. Estaré cerca. Grita si me necesitas. Se deslizó como una sombra hasta el estudio. La llave giró en la cerradura con un clic que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Entró y cerró la puerta tras de sí. El aire olía a su padre, a cuero, a libros viejos y a tabaco de pipa. Era un santuario profanado por la avaricia de su familia. Encontró la colección de Dickens, movió los pesados volúmenes y allí estaba, la fría puerta de metal de la caja fuerte. Con dedos temblorosos, introdujo el código. La puerta se abrió. Dentro no solo había documentos legales. Había varias carpetas, un disco duro y un diario de cuero negro. El diario de su padre. Lo abrió. La caligrafía de su padre, fuerte y clara, llenaba la primera página. Sus ojos escanearon las primeras líneas, y lo que leyó hizo que su sangre se helara en sus venas y que el suelo pareciera desaparecer bajo sus pies. Mi hermano, Ricardo, no es quien parece. El accidente del 78 no fue un accidente. Él fue el responsable de la muerte de nuestros padres. Y ahora temo que, si descubre mis sospechas, mi querida Elisa y yo seremos los siguientes. El diario se le cayó de las manos. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Su abuelo. Su abuela. No había sido un accidente.
Había sido Ricardo. El hombre que la había criado, que la llamaba sobrina querida, era un monstruo. Un asesino. Y ella estaba atrapada en su casa. En ese preciso instante, mientras el eco de esa horrible revelación resonaba en su cabeza, oyó el suave crujido de la puerta del estudio abriéndose detrás de ella. Se giró, con el terror pintado en el rostro, los ojos desorbitados por el horror. Una silueta alta estaba en el umbral, recortada contra la tenue luz del pasillo, observándola. Había sido descubierta. La figura en la puerta no era la de un monstruo, sino la de su guardián. Adrián se deslizó dentro de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un sigilo que desmentía su tamaño. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, se fijaron inmediatamente en el rostro de Elisa, pálido como el mármol a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y en el diario caído a sus pies. En un instante, estuvo a su lado, sus manos en sus hombros, firmes y tranquilizadoras. Elisa, ¿qué ocurre? ¿Qué has encontrado? Ella no podía hablar. Solo pudo levantar una mano temblorosa y señalar el libro abierto en el suelo. El terror era un nudo en su garganta, ahogando sus palabras. Adrián se agachó, recogió el diario y leyó las mismas líneas que habían destrozado el mundo de Elisa. Vio cómo su mandíbula se tensaba, como los músculos de su cuello se marcaban con una furia contenida. Su rostro, normalmente tan calmado, se transformó en una tormenta de ira glacial. Cuando levantó la vista, sus ojos no eran los de un guardaespaldas, ni siquiera los de un amante. Eran los de un soldado que acaba de identificar al enemigo. Hijo de perra, susurró con un veneno que Elisa nunca le había oído. Dejó el diario, la tomó suavemente del brazo y la guió hacia el viejo sillón de cuero de su padre. Siéntate, le ordenó con una voz suave pero inquebrantable. Fue a la pequeña licorera y le sirvió un brandy, poniendo la copa en sus manos temblorosas. Bebe un poco. Ella obedeció, el líquido ardiente trazando un camino de fuego a través de su pecho helado, devolviéndole algo de color a sus mejillas. Adrián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Ahora lo entiendo todo, dijo él, su voz era grave. No es solo por el dinero, Elisa. Es por el miedo. Tu padre debe haber descubierto la verdad o estado a punto de hacerlo. Por eso se deshizo de él. Y ahora tiene miedo de que tú, de alguna manera, descubras lo mismo. Este matrimonio, el intento de declararte loca, es su forma de enterrar el pasado para siempre, de silenciar al último testigo. La palabra testigo la golpeó como una bovedata. Ya no era una heredera en apuros. Era un testigo de un asesinato, y su vida corría más peligro que nunca. Las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Mis abuelos. Mi padre. He estado viviendo bajo el mismo techo que su asesino, Adrián. Me ha sonreído, me ha abrazado. No pudo continuar. Él la atrajo hacia sí, y ella lloró contra su hombro, soltando el horror, el dolor y la traición que la consumían. Él no dijo nada, solo la sostuvo con fuerza, su presencia era el único ancla en su mundo que se desmoronaba. Vamos a hundirlo, le susurró al oído después de un largo rato, cuando sus sollozos comenzaron a calmarse. Su voz era una promesa de acero. Vamos a hacerlo pagar por todo. Por tus abuelos, por tu padre, y por cada lágrima que has derramado. ¿Me escuchas? Ella se apartó un poco, lo miró a los ojos y asintió, su dolor comenzando a transformarse en una fría y dura determinación. Sí. Pero, ¿cómo? Es mi palabra contra la suya. Este diario. Él dirá que mi padre estaba loco, que lo inventó. El diario es el motivo, dijo Adrián, levantándose y recogiendo la carpeta y el disco duro de la caja fuerte. Apuesto a que esto de aquí es el arma. Tu padre no era tonto. Habría reunido pruebas. Regresaron a su apartamento por un camino oculto que Adrián conocía a través de los pasillos de servicio, un laberinto secreto dentro de la mansión. Dentro, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, Adrián conectó el disco duro a su portátil. Mientras los archivos se cargaban, Elisa lo observaba, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. En ese pequeño y austero apartamento, rodeada por el olor a café y a él, se sentía más segura que en cualquier suite de su mansión. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, extractos bancarios y correos electrónicos encriptados. El genio financiero de su padre era evidente. Había rastreado durante años las actividades de Ricardo. Allí estaba, en blanco y negro, una red sistemática de malversación de fondos. Ricardo había estado desviando millones de las empresas de Alba a través de empresas fantasma a cuentas en paraísos fiscales.
La supuesta crisis financiera que obligaba a Elisa a casarse era una mentira, un agujero creado deliberadamente por su tío para debilitar la empresa y justificar la fusión con Montenegro, lo que le daría acceso a una fortuna aún mayor y diluiría cualquier posible investigación futura sobre sus finanzas. No solo es un asesino, es un ladrón, dijo Elisa con asco. Ha estado robándole a su propia familia, a la memoria de mi padre. Y aquí está el arma humeante, dijo Adrián, señalando una carpeta específica. Contenía copias de transferencias bancarias hechas a una cuenta a nombre de Fermín, el jardinero jefe. Pagos regulares durante los últimos 2 años. Este es el dinero con el que compró su lealtad. Fermín saboteó tu coche por orden suya. Ya no había dudas, ni sombras, ni suposiciones. Tenían la verdad. Una verdad tan fea y peligrosa que podría destruirlos a todos. Adrián guardó una copia de todo en un dispositivo seguro. Ahora tenemos que ser inteligentes. No podemos ir a la policía todavía. Ricardo tiene contactos, podría enterrar esto. Necesitamos un plan para exponerlo de una manera que no pueda escapar. Pasaron las siguientes horas planeando, su cercanía era tanto estratégica como íntima. Adrián delineaba tácticas mientras Elisa aportaba su conocimiento sobre la familia, sus debilidades, sus rutinas. Se convirtieron en un equipo, 2 guerreros preparándose para la batalla final. El cansancio y la tensión emocional finalmente los alcanzaron. Adrián preparó un café y se sentó junto a ella en el pequeño sofá. Deberías intentar dormir un poco. No puedo, confesó ella. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara sonriéndome. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia su pecho. Ella apoyó la cabeza en su hombro, su cuerpo finalmente relajándose un poco. Entonces no lo cierres. Mírame a mí, dijo él en voz baja. Ella levantó la vista. La luz de la lámpara de escritorio creaba sombras en su rostro, acentuando su mandíbula fuerte y la intensidad de su mirada. ¿Por qué haces esto, Adrián? Te estás arriesgando por mí. Porque desde que llegué a esta casa, lo único que me ha parecido real y honesto eres tú, confesó él. Su mano subió para acariciar su mejilla, su pulgar trazando círculos suaves sobre su piel. Y porque cuando te veo, no veo a la heredera de Alba. Veo a Elisa. Veo a una leona luchando por su vida. Y esta leona se ha metido muy dentro de mi piel. La tensión en la habitación cambió. La estrategia y el peligro dieron paso a algo más primitivo, más profundo. Elisa se incorporó, acortando la distancia entre sus labios. ¿Y qué pasa si esta leona no quiere luchar más esta noche?, susurró contra su boca. ¿Qué pasa si solo quiere que la reclamen? Un fuego se encendió en los ojos de Adrián. Entonces el guardián tendrá que salirse de sus funciones, respondió con voz ronca, antes de cerrar la distancia y besarla. El beso fue diferente a los anteriores. No era desesperado ni robado. Fue lento, profundo, posesivo. Una declaración. La levantó y la llevó a la cama, y esta vez, el mundo exterior con sus monstruos y sus planes se desvaneció por completo. Solo existían ellos, sus cuerpos moviéndose juntos, sus alientos mezclados. Fue una noche de pasión febril, un refugio en medio de la guerra, donde susurró palabras que nunca pensó que diría y sintió cosas que nunca creyó posibles. En los brazos del otro, encontraron no solo el deseo, sino la fuerza para enfrentar lo que vendría al amanecer. Al día siguiente, el juego cambió. Elisa, armada con la verdad, ya no era una víctima asustada. Era una actriz consumada. Bajó a desayunar con una calma que desconcertó a su familia. Sonrió a su tía Carmen, conversó amablemente con Leticia y escuchó los planes de boda de Eduardo con una atención que lo sorprendió y lo encantó. Eduardo se estaba convirtiendo en un problema. Su nueva faceta de prometido atento era sofocante. Insistía en pasar tiempo con ella, llevándola a paseos a caballo, a almuerzos en el club de campo. Elisa se vio obligada a jugar el papel, todo mientras sentía los ojos vigilantes de Javier, y a lo lejos, la presencia protectora de Adrián. En una de esas salidas, Eduardo la llevó a un mirador con vistas a todo el valle. Elisa, dijo, su tono repentinamente serio. Sé que todo esto es muy rápido y que apenas nos conocemos. Y sé que tu familia puede ser intensa. La miró directamente a los ojos. Solo quiero que sepas que no soy ciego. Veo la forma en que te miran, la tensión en esa casa. No tienes que fingir conmigo. Si algo va mal, puedes decírmelo. Elisa se quedó sorprendida por su aparente sinceridad. Por un momento, se preguntó si podría confiar en él,
si podría ser un aliado. Pero el rostro de Adrián, la promesa que se habían hecho, la detuvo. Estoy bien, Eduardo. Es solo el estrés de la boda, mintió ella con una sonrisa. Era un riesgo demasiado grande. No sabía qué papel jugaba él en todo esto. Mientras tanto, Adrián se encargó de Fermín. Lo encontró en uno de los invernaderos más remotos de la finca. No lo amenazó. Usó la psicología. Ricardo se está hundiendo, Fermín, dijo Adrián con calma, apoyado en el marco de la puerta. El jardinero se puso pálido. No sé de qué me habla. Sí, lo sabes. Sabes del dinero que te ha estado pagando. Sabes de los frenos. ¿Crees que cuando caiga te va a proteger? Te usará como chivo expiatorio. Dirá que actuaste solo, que estabas resentido, que querías vengarte de la familia. Irás a la cárcel por intento de asesinato, y él se reirá desde su yate en las Caimanes. El miedo brilló en los ojos de Fermín. Adrián dio el golpe de gracia. Pero si cooperas, si me dices exactamente lo que te ordenó hacer y estás dispuesto a testificarlo, puedo asegurarme de que entres en un programa de protección de testigos. Una nueva vida, lejos de todo esto. Dejó una pequeña grabadora activada sobre una mesa. Piénsalo, Fermín. Tu vida o la suya. Se fue, dejando al jardinero sudando frío. La confesión llegó esa misma noche. La grabadora apareció en la puerta de Adrián, con el relato aterrorizado de Fermín detallando las órdenes directas de Ricardo. El plan final tomó forma. Había un evento perfecto para la revelación, la gala benéfica anual de la Fundación de Alba, que se celebraría en la mansión en solo 2 días. Sería el evento social del año, con prensa, políticos y la élite empresarial del país presentes. Ricardo nunca sería más público, más arrogante ni más vulnerable. Elisa usaría la ocasión para subir al escenario, supuestamente para dar el discurso de agradecimiento, y en su lugar, desataría la tormenta. Le contaría al mundo entero quién era realmente Ricardo de Alba. El día de la gala, la mansión era un hervidero de actividad. Flores, camareros, músicos. Elisa pasó el día preparándose como una guerrera para la batalla. Eligió un vestido rojo sangre, un color que era a la vez una declaración de guerra y un símbolo de su renacida pasión. Leticia entró en su habitación mientras se maquillaba. Vaya, prima. Vas a matar a alguien con ese vestido, dijo con su falsa dulzura. Esa es la idea, respondió Elisa con una sonrisa gélida que dejó a Leticia sin palabras. Justo antes de bajar, Adrián se encontró con ella en el pasillo superior. Estaba increíblemente guapo con su traje oscuro de seguridad. La llevó a un rincón alejado de las cámaras. ¿Lista?, le preguntó en voz baja. Lista, confirmó ella, aunque su corazón latía con fuerza. Tengo copias de todo. Mis contactos en la prensa financiera ya están preparados. Cuando termines de hablar, ellos publicarán los datos de la malversación. La policía ha recibido un paquete anónimo con la confesión de Fermín. Estarán esperando afuera. Cuando la noticia estalle, no tendrá a dónde huir. La tomó de las manos. Cuando todo esto termine, tú y yo nos iremos de aquí. A cualquier parte. Empezaremos de nuevo. Solo tú y yo. ¿Te imaginas? Una casa pequeña cerca del mar, sin retratos que juzguen, sin sombras en los pasillos. Lo imagino todos los días, dijo ella, sus ojos brillando. Se inclinó y le dio un beso corto pero intenso. Ahora, vamos a acabar con esto. Bajó las escaleras y entró en el salón de baile como una reina reclamando su trono. Todas las cabezas se giraron. Eduardo se acercó a ella, genuinamente deslumbrado. Elisa, estás espectacular. Ricardo, desde el otro lado de la sala, la observaba con una sonrisa de orgullo. El tonto arrogante no tenía idea de que estaba sonriéndole a su propia destrucción. El momento llegó. Ricardo subió al escenario. Y ahora, me gustaría cederle la palabra a la luz de esta familia, mi querida sobrina y futura señora de Montenegro, Elisa de Alba. Hubo un aplauso cortés. Elisa subió al escenario, su vestido rojo ondeando a su alrededor. Se paró en el podio, mirando a la multitud de rostros expectantes. Sus ojos encontraron a Ricardo, sonriéndole desde la primera fila. Luego, buscó a Adrián, que estaba de pie cerca de una salida lateral, su mirada fija en ella, dándole fuerza. Respiró hondo y se inclinó hacia el micrófono. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz clara y firme, resonando en el silencio. Mi tío me pidió que hablara sobre el futuro. Y eso es exactamente lo que voy a hacer.
Voy a hablar sobre el futuro de la familia de Alba. Un futuro que comienza esta noche, limpiando las mentiras del pasado. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Ricardo vaciló. Elisa lo miró directamente. Algunos de ustedes me conocen como la heredera de una gran fortuna. Pero esta noche, quiero que me conozcan como la hija de un hombre que fue asesinado, y la nieta de dos personas que corrieron la misma suerte, a manos de la misma persona. Un hombre que está sentado entre ustedes esta noche. Mi tío, Ricardo de Alba. El silencio fue ensordecedor. Un jadeo colectivo ahogado. Las cámaras de la prensa se giraron bruscamente hacia Ricardo, cuyos ojos estaban desorbitados por el shock y la furia. Elisa continuó, su voz subiendo de volumen, implacable. Él asesinó a su propia familia por codicia. Saboteó mi coche para silenciarme. Y ha robado millones de la empresa que mi abuelo construyó. Tengo las pruebas. Pruebas de sus asesinatos, pruebas de su robo. Justo cuando la palabra pruebas salió de sus labios, las luces del salón de baile se apagaron de repente, sumiendo todo en una oscuridad casi total. Gritos de pánico y confusión estallaron entre los invitados. El corazón de Elisa se detuvo. Esto no era parte del plan. En la oscuridad, sintió una mano fuerte agarrándola del brazo. Pensó que era Adrián, pero la voz que susurró en su oído estaba llena de una malicia triunfante que helaba la sangre. ¿De verdad creíste que sería tan fácil, primita?, siseó Javier. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un pinchazo agudo en el cuello. Su cuerpo se sintió pesado al instante, sus piernas fallaron. El mundo empezó a dar vueltas mientras Javier la arrastraba fuera del escenario en medio del caos. Su risa era lo último que escuchaba mientras se hundía en la inconsciencia. Desde el otro lado de la sala, Adrián, desorientado por la repentina oscuridad, oyó la risa y empezó a abrirse paso entre la multitud presa del pánico. «¡Elisa!», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. Sabía que algo había salido terriblemente, terriblemente mal. El plan perfecto se había convertido en una trampa mortal. La oscuridad era total, pero el caos era una sinfonía de terror. Gritos, el sonido de copas rompiéndose, el murmullo de pánico de cientos de personas atrapadas en un espacio confinado. Para Adrián, fue como si el mundo se hubiera quedado sin sonido, excepto por un grito silencioso en su propia cabeza. «Elisa». Se movió con una velocidad y una precisión que el pánico de la multitud no podía impedir, usando sus codos y hombros para abrirse paso, su instinto de soldado superponiéndose a la confusión. El escenario. Ella estaba en el escenario. Cuando llegó, solo encontró el podio volcado y el micrófono rodando por el suelo. Se agachó, tocando la tarima. Algo pequeño, duro. La jeringuilla vacía. La sangre se le heló en las venas. La habían drogado. Miró hacia las salidas de servicio, y en medio del mar de gente aterrorizada, vio una puerta lateral cerrándose lentamente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Afuera, la noche estaba fría. Vio las luces traseras de un coche deportivo, el de Javier, acelerando por el largo camino de entrada y desapareciendo en la carretera principal. Lo había perdido. Por segundos. Un rugido de pura rabia y frustración escapó de sus labios. En ese momento, las luces de emergencia de la mansión se encendieron, arrojando un resplandor fantasmal sobre la escena. Los invitados, parpadeando, comenzaron a salir tropezando, sus rostros una mezcla de miedo y confusión. Ricardo, con la ropa desarreglada, estaba en el centro de un enjambre de periodistas y curiosos, intentando controlar la narrativa. «Mi sobrina está teniendo un colapso nervioso», gritaba, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Todo lo que dijo son mentiras, delirios de una mente perturbada. Encuentren a mi sobrina, necesita ayuda médica». Adrián se acercó a él, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que Ricardo retrocedió un paso. «¿Dónde está?», siseó Adrián, su voz tan baja y letal que solo Ricardo pudo oírla. «Usted y yo sabemos que no está loca. ¿Dónde se la ha llevado su hijo?». Yo no sé de qué me habla», tartamudeó Ricardo, la arrogancia evaporándose ante la amenaza física que Adrián representaba. Justo en ese momento, las sirenas de la policía, la parte del plan que se había funcionado, comenzaron a sonar, acercándose rápidamente. Adrián sabía que no tenía tiempo para interrogar a Ricardo. Tenía que pensar como Javier. Arrogante, impulsivo, con un sentido de propiedad sobre todo lo que pertenecía a la familia. Un lugar donde pudiera sentirse el rey, donde pudiera saborear su victoria en privado. La respuesta le vino a la mente como un rayo: el viejo pabellón de casa de la familia, una cabaña aislada en las montañas a una hora de distancia.
Un lugar al que Javier solía escapar cuando quería sentirse poderoso, lejos de la sombra de su padre y de los de Alba. Mientras la policía entraba en la finca y comenzaba a acordonar la escena del crimen, Adrián se escabulló. No podía confiar en un rescate oficial, sería demasiado lento. Tenía que ir él mismo. Estaba a punto de tomar uno de los vehículos de seguridad cuando una voz lo detuvo. «Espere». Se giró y vio a Eduardo Montenegro acercándose. Su smoking estaba impecable, pero su rostro estaba pálido y sus ojos muy serios. Vi lo que pasó. No creo ni por un segundo que Elisa esté loca. Sé que ese cabrón de Javier se la ha llevado. Adrián lo miró con desconfianza. No tengo tiempo para esto. Escuche, insistió Eduardo, dando un paso más. Antes de comprometerme a esta fusión, hice mi propia investigación sobre su familia. Se llama diligencia debida. Contraté a un detective privado. Su familia tiene varias propiedades, pero hay una a la que Javier va con frecuencia cuando quiere desaparecer. Un pabellón de caza en las montañas de San Cristóbal. Era exactamente lo que Adrián había pensado. La confirmación lo hizo moverse. Sé dónde está. No llegará a tiempo con uno de esos, dijo Eduardo, señalando los todoterrenos de seguridad. Venga conmigo. Mi coche está aparcado fuera de la puerta principal. Llegaremos en la mitad de tiempo. Adrián lo evaluó por un segundo. No había engaño en los ojos de Eduardo, solo una determinación inesperada. Asintió bruscamente. Corrieron hacia el coche de Eduardo, un superdeportivo bajo y potente que rugió a la vida con un toque. Mientras se alejaban a toda velocidad, dejando atrás el caos y las luces intermitentes, Eduardo habló, sus ojos fijos en la carretera. Amaba a mi padre, pero era un hombre de negocios implacable. Me enseñó a no confiar nunca en nadie en una negociación. Ricardo de Alba era demasiado suave, demasiado ansioso. Sonaba a desesperación. Y la historia de la inestabilidad de Elisa no encajaba con la mujer que conocí. Fuerte, inteligente, aunque increíblemente triste. Quería casarme con una socia, no con una víctima. No había más necesidad de palabras. Eran dos hombres muy diferentes, unidos por un objetivo común, salvar a la mujer que ambos, a su manera, habían llegado a respetar y admirar. Mientras tanto, Elisa se despertó con un dolor de cabeza punzante y el sabor amargo de la droga en su boca. Estaba en una habitación oscura, el aire olía a polvo, a madera vieja y a humedad. Intentó moverse, pero estaba atada a una silla de madera maciza. La única luz provenía de una chimenea crepitante en la esquina, que proyectaba sombras danzantes sobre paredes cubiertas de cabezas de animales disecados con ojos de cristal que la miraban fijamente. «Ah, la bella durmiente finalmente despierta», dijo una voz burlona desde las sombras. Javier salió a la luz, sosteniendo una botella de whisky en una mano y un vaso en la otra. Su corbata estaba floja y sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y locura. «Bienvenida a mi humilde morada. Bueno, técnicamente también es tuya. Una de las muchas cosas que pronto serán solo mías». Elisa luchó contra las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. Su mente todavía estaba nublada, pero la ira comenzaba a despejar la niebla. «Estás loco, Javier. Te van a encontrar. La policía estaba llegando». Él se rió, una carcajada fuerte y desquiciada que resonó en la habitación. «¿La policía? Para cuando me encuentren, si es que lo hacen, tú habrás tenido una trágica recaída. Tu mente, tan frágil, finalmente se habrá roto. Quizás intentes hacerte daño, y en la lucha, bueno, los accidentes ocurren. Como el de tu coche, ¿recuerdas?». Se acercó y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos fríos. Elisa giró la cara con asco. «No me toques». Su repulsión solo pareció divertirlo más. Siempre tan altiva. La princesita de Alba. Heredará de todo. ¿Sabes lo que es crecer a tu sombra? ¿Escuchar toda mi vida que el hermano de mi padre era un genio y que tu padre era un santo? Mi padre tuvo que construir su propio camino, mientras que el tuyo lo heredó todo. Y luego te lo dejó a ti, a una mujer. Lo que mi padre te dejó a ti fue un puesto en la empresa que no merecías y un apellido que has deshonrado, escupió Elisa, su voz goteando desprecio. Sabía que su única arma era su mente. Tenía que mantenerlo hablando, desestabilizarlo. Eres patético. Ni siquiera eres el villano principal en tu propia historia de mierda. Eres solo el secuaz de tu padre. La bofetada fue tan rápida que no la vio venir. Su cabeza se sacudió hacia un lado, su mejilla ardiendo. «Cállate», gritó él,
Su máscara de suficiencia se resquebrajó, revelando al niño inseguro y furioso que había debajo. Yo planeé lo de las luces. Yo conseguí el sedante. Yo soy más listo que mi padre. Él quería que te casaras, que te controlaran lentamente. Eso es de débiles. Yo creo en soluciones rápidas y permanentes. El coche de Eduardo devoraba la carretera de montaña, sus faros cortando la oscuridad. Hay un camino de servicio sin pavimentar a 1 kilómetro de la entrada principal, dijo Eduardo, maniobrando el volante con pericia. Mi detective dijo que es la única otra forma de entrar o salir. Probablemente lo usó para evitar que lo vieran. Estará menos vigilado. Adrián asintió, su mente trabajando, analizando el terreno que recordaba de los mapas de la propiedad. Déjame aquí. Sigue por la carretera principal. Haz ruido, enciende las luces largas, toca la bocina. Distráelo. Yo entraré por detrás a pie. ¿Estás seguro? Es la única manera. Vete. Y llama a la policía. Dales esta ubicación exacta. Sin esperar respuesta, Adrián saltó del coche casi en marcha y desapareció en la densa arboleda que flanqueaba la carretera. Se movió a través del bosque con una velocidad y un silencio sobrenaturales. Su entrenamiento en las fuerzas especiales se apoderó de él. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, era información. El viento le trajo el olor a humo de leña. Estaba cerca. En el pabellón, Javier se paseaba frente a Elisa, delirando, confesándolo todo. Leticia también estaba metida en esto, mi propia hermana. Le prometí una parte si me ayudaba a convencer a todos de que estabas loca. La pequeña zorra ambiciosa. Nadie es leal en esta familia. El poder es lo único que importa. Y ahora, es todo mío. Fue entonces cuando Elisa vio su oportunidad. Por encima del hombro de Javier, a través de la gran ventana sucia detrás de él, vio un movimiento. Una sombra desprendiéndose de otras sombras. Adrián. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Él se llevó un dedo a los labios y luego señaló la chimenea. Elisa entendió. Necesitaba una distracción. Tienes razón, Javier, dijo ella, cambiando su tono de desafiante a derrotado. Su voz temblaba. Ganaste. Siempre has sido más fuerte, más listo. Mi padre te subestimó. Todos lo hicimos. La vanidad de Javier se infló. Se detuvo, sonriendo. Por fin lo entiendes. Es demasiado tarde para ti, por supuesto, pero es bueno saber que mueres reconociendo mi superioridad. Solo una cosa antes de que hagas lo que sea que vayas a hacer, suplicó ella, las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia, pero él las vio como lágrimas de miedo. Tengo frío, ¿podrías poner otro leño en el fuego? Por favor. Javier vaciló, luego se encogió de hombros. ¿Por qué no? Un último gesto de generosidad. Se dio la vuelta y se agachó frente a la chimenea, dándole la espalda. Fue el único segundo que Adrián necesitó. El cristal de la ventana explotó hacia adentro cuando Adrián la atravesó en una lluvia de fragmentos. Aterrizó rodando, ya en pie antes de que Javier pudiera girarse por completo. Javier soltó un grito de sorpresa y levantó el atizador de la chimenea para defenderse. Pero no era rival para un profesional. Adrián esquivó el torpe golpe, agarró el brazo de Javier, lo giró, y usó su propio impulso para estrellarlo contra la pared de piedra. El atizador cayó con un ruido metálico. Javier intentó luchar, pero Adrián lo neutralizó con una serie de golpes rápidos y precisos que lo dejaron sin aliento y desplomado en el suelo, inconsciente. Un silencio repentino llenó la habitación. Lo único que se oía era el crepitar del fuego y sus propias respiraciones agitadas. Adrián se arrodilló junto a Elisa, sacando un cuchillo de su bota para cortar las cuerdas. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Estoy bien, susurró ella mientras se la liberaba. Tan pronto como sus manos estuvieron libres, se lanzó a sus brazos, enterrando su rostro en su cuello, respirando su olor, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en el universo. Él la abrazó con una fuerza desesperada, sus labios buscando su pelo, su frente, sus mejillas. Pensé que te había perdido, murmuró contra su piel, su voz ronca por la emoción. Nunca, respondió ella. Salieron de la cabaña justo cuando las sirenas se oían a lo lejos, el sonido subiendo por la montaña. Eduardo los estaba esperando al final del camino con la policía. La pesadilla había terminado. La caída de la casa de Alba fue total y espectacular. Con la confesión de Fermín, el testimonio de Elisa,
las pruebas del disco duro y un Javier aterrorizado que cantó como un pájaro para conseguir un trato, Ricardo de Alba fue acusado de asesinato, malversación y conspiración. Se enfrentaba a pasar el resto de su vida en prisión. Carmen y Leticia, implicadas en la conspiración y el fraude, también se enfrentaron a la justicia. La noticia conmocionó al país. La fortuna de las sombras, construida sobre secretos y sangre, se había derrumbado bajo la luz de la verdad. Elisa, finalmente libre, tomó el control. Pasó los siguientes meses desmontando metódicamente el corrupto imperio de su tío. Vendió las propiedades que estaban manchadas por los malos recuerdos, liquidó las empresas fantasma y, con lo que quedaba del legado limpio de su padre y su abuelo, estableció la Fundación de Alba para la Verdad y la Justicia, dedicada a ayudar a víctimas de crímenes de cuello blanco. Rechazó el título de heredera y se quedó solo con lo suficiente para empezar una nueva vida. Un año después, el sol de la tarde bañaba una pequeña casa blanca con postigos azules, encaramada en un acantilado con vistas al océano infinito. Las olas rompían suavemente contra las rocas de abajo, el único sonido además de las gaviotas y la risa ocasional. Elisa estaba sentada en el porche, descalza, con un vestido de verano que ondeaba con la brisa marina. Ya no había rastro de la mujer atrapada y asustada. Sus ojos brillaban con paz y felicidad. Adrián salió de la casa, llevando 2 copas de vino. Se había dejado crecer un poco la barba y el sol había aclarado su pelo. Llevaba una simple camiseta y unos pantalones cortos, y nunca le había parecido más guapo. Le entregó una copa y se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. ¿En qué piensa la señora Romero?, preguntó él en voz baja, besando su sien. Se habían casado hacía 6 meses, en una ceremonia sencilla en esa misma playa, con solo Eduardo, que se había convertido en un amigo leal y a distancia, como testigo. En lo ruidoso que puede ser el silencio, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Después de una vida de susurros, gritos y mentiras, este silencio suena a música. Él sonrió, sus dedos dibujando círculos en su brazo. Me alegro de que te guste la banda sonora. Tardé bastante en encontrar la emisora adecuada. Ella se giró hacia él, su rostro serio por un momento. Gracias, Adrián. Por salvarme. En todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Nos salvamos el uno al otro, mi leona, dijo él, su mirada intensa y llena de amor. Yo era una sombra, vagando sin propósito. Tú me diste una luz a la que seguir. Ella dejó su copa y se acercó, sus labios rozando los suyos. Bueno, señor Sombra, ¿qué le parece si me sigue hasta el dormitorio? Tengo algunas misiones de contrainteligencia que me gustaría practicar con usted, susurró ella con una sonrisa traviesa que encendió un fuego en los ojos de él. Sus órdenes son mi mayor placer, comandante, respondió él con voz ronca, antes de besarla con toda la pasión y la promesa de su futuro compartido. Se pusieron de pie, sus manos entrelazadas, y entraron en la casa mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. La puerta se cerró a sus espaldas, dejando fuera al mundo y sus sombras, dejando dentro solo el amor, la luz y la promesa de una nueva vida que apenas comenzaba a escribirse. Una vida donde la verdadera fortuna no se contaba en oro, sino en amaneceres compartidos, en risas silenciosas y en la paz de saber que, después de la más oscura de las noches, siempre, siempre sale el sol. La ambición de Ricardo y Javier los llevó a una obsesión, a un orgullo ciego, creyendo que el poder y el dinero eran el único legado que importaba. Pero cuando la vieron renacer, feliz y amada, desde las frías celdas de su prisión, el arrepentimiento y la impotencia les enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Elisa y Adrián es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la lucha, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.